¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Es el lunes, está comenzando esta semana muy agitada por cuenta del "yo no lo crié", que es la frase del presidente Petro refiriéndose a su hijo mayor Nicolás Petro, una manera de desmarcarse de cualquier responsabilidad por las posibles conductas delictivas que se traducen en si recibió o no dinero del narcotráfico su hijo, que entraría en la galería de frases presidenciales que nunca se olvidarán o que nunca pasarán desapercibidas en la memoria de los colombianos. Una de esas fue "A mis espaldas", que fue de Ernesto Samper, ese famoso "paro nacional no existe" de Juan Manuel Santos, o "A Colombia la está matando la pereza", que fue de Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos la contribución del presidente Petro a esas frases célebres, perlas de los mandatarios en Colombia. Él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, de Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié. Lo que hay de fondo son los cuestionamientos al comportamiento del hijo del presidente Petro, que han llamado la atención del país en relación a cómo él, el jefe del Estado, debe lidiar con su familia mientras ocupa la dignidad de mandatario de los colombianos. Pero más allá de la reflexión, los señalamientos al hijo del presidente, que es Nicolás Petro, le están haciendo gastar la ya desgastada popularidad del jefe de Estado y haciéndole pensar a más de uno sobre qué tan real es el cambio en el gobierno del cambio. Ese es el tema de conversación hoy, la desmarcada, la negada del presidente Petro a su hijo a modo de reflexión de lo que está ocurriendo con el Petrogate. Las explicaciones son del presidente Petro en entrevista exclusiva con la revista Cambio, dando sus argumentos sobre lo que ocurrió con Nicolás Petro, diciendo que él no lo crió, que mientras estaba en su etapa de formación, él estaba en la clandestinidad, que cuando se conocen estaba en su momento fulgurante, hablando él, el presidente Petro, de su carrera política. Bueno, yo tenía ya una vida política relativamente brillante, llamémoslo así, fulgurante más bien, en medios, etcétera. Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre, es así, digamos, como una figura fulgurante que sube. Empieza a acercarse más a mí. El momento fulgurante que contradice la historia, porque le están sacando al presidente Petro entrevistas de Nicolás, de su hijo, diciendo en el pasado que hacía correrías políticas, que su padre lo montaba desde los 5 o 6 años de edad a la plaza, a la tarima pública, a hacer política con él. Ese es el tema de conversación. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista. Está con nosotros el representante Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola, buenas noches a mis compañeros de panel y a todos los colombianos que nos ven acá en Zona Franca. Gracias, señor. Diana Diago es concejal de Bogotá por el Centro Democrático en ejercicio de oposición. Concejal, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Camila, para usted, para todos mis compañeros en este panel y para todos los ciudadanos. El otro compañero de panel es el muy querido Vlado, que es columnista del Tiempo, caricaturista, un hombre muy conocedor también de la vida pública, de la política. Vlado, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a mis compañeros de panel. Y bueno, pues aquí viendo esta realidad un poquito agitada. Inversamente proporcional al clima bogotano. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo con usted. ¿A qué le sabe, Vlado, esa frase "yo no lo crié", que es la explicación del presidente Petro hablando de su hijo Nicolás? Esto tiene esa connotación histórica que hemos visto en la política colombiana de los familiares, de los mandatarios, hijos, esposas, hermanos, etcétera, que han metido en problemas a más de un mandatario, sin que haya habido ninguna consecuencia hasta ahora. Nunca ha habido ningún presidente que haya tenido que renunciar o que haya tenido que responder. Obviamente que son sanbenitos que se le cuelgan a cada mandatario,
Y en el caso de Petro, pues es un San Benito con el que va a tener que cargar, con el que probablemente el presidente Petro no contaba, porque él mismo, con todas sus batallas, porque él abre frentes simultáneos por todos lados, en una actitud, yo diría, poco estratégica, porque uno no puede pelear con todo el mundo al mismo tiempo, así como no puede hacer todas las reformas de todo el país simultáneamente, pero aparte de eso, seguramente el presidente no contaba con esto. Él ya tiene suficientes líos con sus ministros, con sus reformas, etcétera. Cuando le cae esto, que hasta ahora, pues, es una cosa bien contradictoria, porque hasta qué punto hay que creerle a la persona que denuncia a la exesposa del hijo de Petro, cuando ella dice que el hijo de Petro recibió plata, pero que la plata no entró a la campaña. Entonces, hay unos que dicen, no, claro que debió entrar. Otros que, entonces, ¿hasta qué punto le creemos? ¿Le creemos hasta donde habla de la plata y que llegó hasta donde el hijo? ¿O le creemos cuando ella dice que, que la plata nunca terminó en las arcas de la campaña del presidente? Eso lo tiene que verificar la Fiscalía. Y yo ahí sí, digamos que creo que el fiscal tiene una tarea importante que hacer y la tiene que hacer rápido, porque él se va prontico y después el cambio de fiscal y no sé qué. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que no es un fiscal propiamente gobiernista, no fue nombrado ni postulado por este gobierno. Entonces es de esperar que se produzca una investigación seria, independiente, a la cual el presidente ha dicho que acogerá, aceptará las conclusiones a las que llegue la justicia, y ese es un punto para el presidente, que fue más temprano, más tarde y tal, pero lo cierto es que es la primera vez que yo recuerde que un presidente dice, mire, aquí está mi hijo, mi hermano, hagan lo que hagan, ellos tienen que responder. Eso es un hecho cierto, es el único presidente tal vez que recuerde o que haya en la historia de Colombia pidiendo que investiguen a un familiar, o en este caso a un hijo. ¿A qué le sabe, representante Landines, ese yo no lo crié del presidente Petro? ¿Está el presidente negando a su hijo como consecuencia de este escándalo? Yo creo que el reconocimiento que hizo el presidente Petro de que no cría a su hijo lo hizo en un momento. Yo me detuve a mirar el video hablado con absoluta tristeza y melancolía. Es decir, reconocer que él como padre no estuvo presente en la crianza de su propio hijo. Que es una cosa sí, muy... entonces, digamos, es eso una incoherencia de Gustavo Petro total. Mostrar su tristeza y su melancolía. Pero además, desde el punto de vista del presidente de la República, significa lo siguiente, que el presidente de la República tiene sobre la mesa todas las grandes conversaciones del país, en lo público, en lo privado, incluso en su vida familiar. Es decir, ningún presidente ha puesto sobre la mesa una situación tan difícil para él como reconocer ante las cámaras y ante todos los colombianos que él no pudo criar a su hijo. Es decir, está el nivel de transparencia del presidente, como lo acaba de decir Vlado, que tiene sobre la discusión y sobre la agenda pública nacional varios temas de reformas, de transformaciones, y un tema que le surgió, que es el tema de su hijo involucrado en un posibles hechos de corrupción. Entonces, fíjense la magnitud del presidente que reconoce ante todos eso. Entonces, yo creo que tendríamos que separar las discusiones en lo que tiene que ver con la vida pública del presidente, en lo que tiene que ver con su vida privada, casi que secreta, que es su vida íntima, de relación con su hijo, que no pudo criar, que son dos discusiones diferentes. Algunos presidentes, por ejemplo, el presidente Turbay tuvo a su hija de secretaria privada y lo hizo bien en su momento, la mamá del actual senador Miguel Uribe Turbay. Y el presidente en ejercicio hoy estaba mostrando que una situación privada puede afectarle su vida pública, pero aún así pone sobre la mesa, le dice a la fiscalía, venga, investiguen a mi hijo. Eso es una responsabilidad muy grande para con él mismo, pero sobre todo con el país. ¿Pero es un reconocimiento a modo de desmarcarse y de decir, Nicolás allá y yo aquí? No, porque Claro lo hizo con el tono que él lo hizo, que a él le dolía en ese momento cuando lo estaba diciendo, que él no pudo estar en la crianza de su hijo. No decir desmarquémonos, porque además la responsabilidad o no depende solamente de la investigación y el juzgamiento que le haga la rama judicial con la independencia de los poderes. Eso ya depende de otro escenario del poder público, no depende del presidente. Concejal Diana. Bueno, a mí me parece que hoy Gustavo Petro está en el peor de los mundos. Primero,
porque su favorabilidad cae, y segundo, porque está enviando mensajes muy incoherentes. En campaña abrazaba a su hijo, Nicolás Petro, y no es decir es que simplemente es mi hijo, no, es un gran dirigente en la costa, tuvo incidencia en las elecciones, hasta en los Petrovideos salió. Y ahora dicen, no, es que yo no lo crié. Además, también es una cachetada para nosotras las mujeres. Porque, ¿qué pasa con el rol del cuidado de los hijos? Porque Petro también en campaña decía, hombres, ¿por qué no están cuidando a sus hijos? Hombres, ¿dónde están en la educación de sus hijos? Y hoy el presidente Gustavo Petro prefiere tachar la conducta de su hijo y asumirse de irresponsable, de papá irresponsable. No, es que yo no estuve en la crianza con él, yo no supe nada con él, fue su mamá. Fue su mamá la que lo crió y mire lo que tenemos hoy como hijo. Entonces yo creo que lo hace ver mal, y hace ver mal también ese sentido de familia que dice que pregonaba en campaña política, un hombre de familia, un hombre que estaba con sus hijos, que quería instaurar el sistema de cuidado para Colombia, porque nosotras las mujeres siempre hemos asumido ese rol del cuidado. Entonces yo creo que eso lo deja mal. Y también hay que recordarle a Gustavo Petro que su hijo lo ayudó en campaña. Lo ayudó en campaña, todos lo vimos, lo abrazaba en las grandes manifestaciones en la costa. Entonces ahora no puede venir a lavarse las manos y a decir, no, es que no lo crié, y con eso soluciona todo. Pero él prefiere ese camino a ser responsable y a decir, vea lo que está pasando, o lo que pasó al interior de mi campaña y lo que está pasando al interior de mi gobierno. ¿Qué pasó con esos puestos que estaban diciendo que le estaban entregando los ministros a su hijo? Y además la señora exesposa de Nicolás Petro dijo, el presidente sí sabía, porque yo le conté. Entonces, importante eso. Pues, a ver, yo creo que hay un fenómeno que es ese fenómeno que se ha visto a lo largo de la historia. Esta es una cosa que ya hemos visto, como lo decía yo hace un momento, lo hemos visto con los hijos de Uribe, el hijo de Santos en algún momento, uno de ellos, aunque no estuvieron muy metidos pero uno de ellos estuvo protagonizando por allá un revuelo en Brasil cuando el Mundial del 2014. Sí. El hijo mayor del presidente. El hijo mayor, Martín. Los hijos de López tuvieron problemas con una carretera en una hacienda en Los Llanos. En fin, ha habido una serie de familiares presidenciales que nos hacen retroceder y nos hacen ver, esta película ya la vimos con otros nombres y otros pero esta protagonistas. Entrevista del presidente Petro, que fue ayer, se publica ayer muy temprano, ¿le salió mal o le salió bien al presidente? Porque es un modo de explicación. Pero es que eso, a ver, si ustedes recuerdan bien, el presidente Uribe, cuando estaba en el gobierno, tenía un primo que estaba en problemas. Al comienzo el presidente decía, es que se están Mario Uribe, es que se están metiendo con mi familia. Después decía, es que están usando el nombre de un primo mío para enlodarme. Y después decía, es que me quieren sacar a relucir un pariente que tengo, ¿no? Lo fue también alejando. Lo fue diluyendo. Eso, y de alguna manera uno pensaría que es comprensible que traten de zafarse, porque al final, como lo hemos dicho y se ha dicho siempre y se ha dicho cada vez que tenemos estas controversias, los defensores y los detractores de los mandatarios obviamente atacan por esos lados, pero siempre se ha defendido que en Colombia no existe el delito de sangre. Si mi hijo o mi hija mete la pata, yo no soy el responsable, así yo sea el papá. Los hijos de Uribe se decía lo mismo. Pero son dineros del narcotráfico, ¿no? Son dineros del narcotráfico, esto es gravísimo. Además, una cosa que a mí me parece que también es cuestionable es que el pacto histórico siempre manejó el discurso de la superioridad moral. Nosotros somos distintos, nosotros somos transparentes, nosotros no somos como los de la derecha, nosotros no vamos a hacer eso, nuestros hijos van a ser distintos en el actuar, y eso también lo dijeron, eso lo dijo Nicolás Petro cuando su papá ganó. Yo voy a renunciar a todo, yo no voy a permitir que mi hijo esté ahí porque yo quiero ser distinto. Entonces, cuando hoy les está cobrando ese discurso y se los está cobrando muy caro, y lo peor es que se están llevando al país. Entonces yo sí creo que aquí hay unas diferencias, y es que cuando usted dice que usted va a hacer las cosas, resulta que no las hace, sino que las hace peor a lo que lo han venido haciendo otros gobiernos. Eso es muy cuestionable. Eso es muy cuestionable. Y además, perdóname una cosa, además, es desde el 28 de febrero, yo tuve, y eso salió en las noticias y todo,
que el gerente de la campaña de Gustavo Petro también estaban preocupados porque tenía que salir a responder por el ingreso de unos presuntos dineros del narcotráfico. Eso salió hace unos meses, no se nos olvide, entonces no se nos puede olvidar eso. La superioridad moral que ustedes han predicado, hoy se las están cobrando y duro. De la República, del presidente Álvaro Uribe, el hermano involucrado con los 2 apóstoles por paramilitarismo y masacres en Antioquia. El primo condenado por relaciones con el paramilitarismo, Mario Uribe. Una cuñada extraditada, una cuñada lejana extraditada, una familiar lejana extraditada. Pero jamás el presidente Uribe salió a decir, investiguenlos. Lo que él decía era que los estaban atacando como lo hizo Vlado. Esa es una discusión. Entonces el presidente Petro dice, ojo, Fiscalía, investigue entonces a mi hijo para que compruebe o no lo que se está diciendo de Nicolás Petro, que esa es otra discusión. Pero fíjense el argumento que da la concejala, que es el argumento peregrino de Pacho Santos y de Paloma Valencia, diciendo, ¿cuál cambio de ustedes? Ustedes iban a acabar la corrupción y la corrupción siguió. Es decir, en la época de Duque había corrupción. Es decir, en gobiernos de corrupción. Pero no nos es que ustedes han pasado de pero ustedes han pasado que iba a ser distinto, porque eso fue lo que ustedes le vendieron al país. Sí, pero yo creo que no nos pongamos en el plan de mirar quién es más zampón. Sí, es que eso no puede ser. Más criminal. Eso no puede ser. La discusión es la siguiente. Estamos hablando sobre el gobierno del presidente Petro. Muéstreme los hechos de corrupción. Muéstreme cuáles son los temas. No hay. Hay una ex esposa del hijo del presidente que hizo unas denuncias. La fiscalía tiene que investigar como dijo el presidente. Cuando eso se compruebe, si es cierto, si se aportan las pruebas, pues ya hablaremos de un hecho de corrupción asociado a una persona que es el hijo del presidente en algún momento. Pero eso no significa que el pacto histórico, como lo acabo de decir, está inmerso en problemas de corrupción. Eso no es, y yo no le permito aquí a la concejala que diga eso, no es. Pero es que el presidente es del pacto histórico, Nicolás Petro es del pacto histórico. Los representantes de la Cámara y los senadores, cada uno de ellos, costa es gente transparente que está en el Congreso de la República, intachables, y que me demuestren lo contrario. No es. Y el pacto histórico no es una creación de hace 4 años, cuando se hizo elegir cuando el hijo de Gustavo Petro participó como candidato a la gobernación del Atlántico. Pero tenía la bendición de la Colombia Humana, cuyo líder es el presidente Gustavo Petro. La Colombia Humana no existía en ese momento. No, pero el apoyo de Petro sí es evidente. Es fundamental. Claro que sí, pero es que el pacto histórico surge hace 2 años, donde confluimos diferentes fuerzas políticas que apoyamos al presidente Gustavo Petro. No es que el pacto histórico exista hace cuántos años. Pero yo creo que fue elegido un diputado hace 4 años. Hay un punto. ¿De dónde sacó la plata para ese apartamento? Hay un punto que es claro, y es que el mismo presidente Petro decía, mis hijos no van a ser como los hijos de los presidentes que hacen negocios, que etcétera, etcétera. Lo dijo el presidente Petro. Pero además es que hay otra cosa, y es que se les olvida, es que los políticos hablan mucho y al final les toca tragarse sus palabras. Recuerden que el presidente Uribe siempre decía, es que estábamos obrando con honorabilidad y transparencia, y no había tal transparencia, había un montón de cosas turbias. Acuérdense del caso Santoyo, acuérdense, bueno, innumerables casos. Toda la plana mayor del uribismo tuvo que salir. Hay unos que todavía están viviendo fuera del país por cuenta de sus deudas con la justicia. Y otros presos. ¿No? Otros presos, etcétera. ¿No? Y Petro vino a limpiar la política, a presentar una manera distinta de hacer las cosas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Que tenía rabo de paja, que no sabía que lo tenía, obviamente, porque no iba a ser tan bruto de ponerse a decir esas cosas. Pero cuando le comprueben eso al hijo de Petro. No, pero igual. Cuando se lo comprueben. Sí. Pero de hecho el hijo de Petro ya se apartó de la Colombia Humana, se apartó de todo excepto del puesto en la Asamblea del Atlántico. Y dice que ya no va a ser candidato. Se ha apartado de todas las cosas políticas. Algo debe haber, seguramente alguna cosa hay. Pero a lo que tenemos que sí aceptar es que se esperaba que en el gobierno del cambio no iba a haber esos mismos fenómenos que digo yo, y repito por tercera vez, que es la historia que ya habíamos visto en el gobierno que se supone que no iba a ser así, en el que no íbamos a tener. Hay una referencia al presidente Petro, presidente Petro, Vlado, en esa entrevista que tal vez pasa desapercibida, y es diciendo que Nicolás Petro fue permeado por esas malas prácticas de hacer política en la costa. Sí, él dice que la costa y es una generalización que yo creo que no es justa, porque en la costa
como en todos los rincones del país, hay gente buena, hay gente mala, hay políticos decentes, políticos corruptos, etc. Y entonces el presidente dice que la costa no es un ambiente sano para hacer política. Es verdad hasta cierto punto, pero el hecho de que no haya tenido tanto éxito el pacto histórico o la Colombia humana, etcétera, en la costa, no quiere decir que todos los políticos de la costa sean malos, que sean vagabundos o que sean corruptos, porque eso no está bien, no se puede caer en esas generalizaciones. Bueno, el presidente le sirvió decir que era costeño concejal para hacer Claro, campaña para buscar política. votos, para buscar los adeptos de la costa y todas las cosas. Pero yo sí le quiero decir una cosa aquí al representante Heráclito. Muy mal que en las conversaciones que entregó la señora de Nicolás Petro diga que estuvo envuelto ministros pidiendo puestos. Eso es corrupción. Que en el SENA también, eso es corrupción. No, pero es que no, mira, es que te digo una cosa, los ministros han salido a decir, pero ahí hay unos chats y eso no es algo menor. Eso no es algo menor, es el hijo de Gustavo Petro, sí, pero también es un representante del pacto histórico y eso tiene mucha importancia. Entonces vamos a ver a qué llegan todas esas investigaciones y tampoco ni qué decir del hermano. O también va a decir que no creció con el hermano o que vivían en casas diferentes. Lo que pasa con el hermano también es grave y eso quiere decir que la familia de Gustavo Petro tiene gran incidencia en el gobierno nacional. Mire lo que pasó con la directora del ICBF, que era la vecina de la señora y por eso creyó que era la mejor, la más apta, la más técnica para dirigir el ICBF. El presidente lo explicó ayer en la entrevista, perdón un segundo, en la entrevista, ese dato es relevante. En la entrevista, perdóname un segundo, en la entrevista el presidente explicó el origen de la señora Baracaldo, que era de larga data, que era amiga de la familia de Petro de hacía muchos años. Un hermano de ella era el cura y allí trabajaba su papá. Del cura. Pero mira lo que está también pasando con el hermano Gustavo Petro. Bueno, pero eso sí es lamentable. No, pero ese ya es otro debate. Eso también es que la familia de Gustavo Petro está haciendo daño a este país. Que el pacto histórico y el gobierno de Gustavo Petro incurrió en las mismas prácticas que el gobierno anterior de corrupción, como el caso de Centros Poblados de Abudín, en que se robaron los 70.000 millones de pesos, cuando ocurran casos similares. No por un chat de una ex esposa del hijo de Gustavo Petro. Cuando eso pase, sí podemos hablar que las cosas siguen exactamente igual y que no hay cambios. Al contrario, las cosas cambiaron en este país cuando llegó y hace un año exactamente hoy se eligió en lista cerrada, con alternancia hombres y mujeres, el 30% del Congreso y que llegaron más mujeres al Congreso de la República por el pacto histórico. Ahí hubo un cambio, y en cambio en la forma de gobernar y en el cambio de la forma de tratar los temas públicos y la agenda pública. Ese es el caso hablado de lo que está pasando en nuestro gobierno. Pero es que las cosas siguieron igual. ¿Cuándo nos hemos robado 70.000 millones de pesos? Pero aquí hay... que el personaje dijo, es que le pedí 10 cargos al ministro. ¿Y eso está bien? Dígame, ¿cuál es el gran tema de corrupción? Claro que no está bien y es condenable, pero que la justicia lo demuestre, que la justicia lo demuestre, que la justicia diga, efectivamente, aquí hay tráfico de influencias y condena al ministro cuando pase eso. Quiero representar. Que en el caso, mi querida María Camila, que la Procuraduría investigue la conducta de los funcionarios y los sancione. Para eso está la Procuraduría, claro, pero no que salgamos a decir, no, ¿cuál cambio? Lo que pasa es que en este país la corrupción sigue igual que en el gobierno de Duque. Lo que pasa es que suena disruptivo, representante, ver al gobierno que prometió, lo decía, hablaba hace instantes, que no iba a hacer todo lo que está haciendo, que era un poco o mucho de lo que se hacía en gobiernos pasados. Pero quiero que veamos no solamente la frase de el yo no lo crié, que es un poquito del presidente Petro desmarcándose y diciendo yo no lo crié, yo no le di esos valores, a otra él contando lo que dice fue la historia entre padre e hijo, Nicolás Petro y Gustavo Petro. Dice que Nicolás se le acercó en el momento, quiero repetir esa frase para que usted me dé su opinión, en el momento en que la política, su carrera política era un momento fulgurante. Bueno, yo tenía ya una vida política relativamente brillante, llamémoslo así, fulgurante más bien, en medios, etcétera. Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre, es así, digamos, como una figura fulgurante que sube. Empieza a acercarse más a mí.
Él encuentra a su padre, dice el presidente Petro, pero hay videos de Nicolás, se lo decía, diciendo que desde los 5 años se subía a tarima. ¿Hay responsabilidad política en el presidente Petro, que le dio aval para ser candidato a la gobernación del Atlántico, impulsó su carrera para ser diputado del Atlántico, lo delegó como integrante del pacto histórico en su campaña a la presidencia en el Atlántico? ¿Hay responsabilidad política del presidente Petro en esto? Yo creo que hay responsabilidad política de Nicolás Petro, en tanto que sus actuaciones como dirigente político pudieron haber estado equivocadas si la justicia lo comprueba. Y las responsabilidades penales, obviamente, como lo dijo Vlado, son individuales, son personales y no podemos extenderlas a todo su árbol genealógico. Pero una cosa son las penales y otra cosa es la política. Pero las El presidente responsabilidades... Petro es el jefe del partido, es el jefe del movimiento Pacto Histórico y de la Colombia Humana, de la cual pertenece Nicolás Petro. Sí, digamos, la responsabilidad política es de Nicolás Petro. Los resultados y los impactos políticos se darán sobre el mismo partido y sobre el pacto histórico. Eso es un tema innegable, pero no podemos achacarle la culpa al presidente Gustavo Petro de lo que hacen todos los militantes o todos los dirigentes en este país que hagan parte del pacto histórico. Yo creo que habrá que deslindarlo, pero lo más sensible y lo más difícil para el presidente Gustavo Petro es que su hijo esté envuelto en un escándalo de estos. Es decir, como padre, como cualquier padre, y concejala, él seguramente lo volverá a abrazar cuando se encuentre con él porque es su hijo. Y si es condenado, si la justicia comprueba que es culpable, Gustavo Petro, estoy seguro que lo volverá a abrazar porque es su hijo. Es su hijo, es la situación dramática, que es un drama real que tiene el presidente en relación con su hijo. Y en la entrevista yo lo sentí y lo vi cuando él dice, yo no pude criarlo, yo no lo crié. Es la tristeza que se manifestaba en Gustavo Petro. Pero María Camila, yo creo posición. que sí hay una responsabilidad política, enorme. pero en este país nadie asume las consecuencias de la responsabilidad política. Nadie, ¿no? El presidente que usted quiera nombrar, cualquiera de aquí para atrás, no voy a decir nombres, pero todos han tenido responsabilidad política por colaboradores suyos, por subalternos suyos, por gente cercanísima a los distintos gobiernos que han terminado en la cárcel, que han terminado destituidos. Y díganme cuál presidente, díganme uno y los invito a almorzar a todos. A comer, nos vamos ahorita para Harry Sazón. Se lo va a ahorrar. Pero esa comida nos la ahorramos porque no ha habido ningún presidente que asuma responsabilidad política. Uribe asumió alguna responsabilidad política, 0. Santos, 0. Duque, 0. Ninguno. Entonces, ¿con qué boca vienen los del Centro Democrático y Pastrana y otros? La responsabilidad política, un juicio político al presidente Petro. Por Dios, qué hipocresía. Sí, pero ese discurso es del presidente Pastrana, que está en política. No, pero y de todos, el Centro Democrático, ahí están pidiendo responsabilidad política. A ver, que nos cuente cuántos presos tiene el Centro Democrático en las cárceles de este país, empezando por Andrés Felipe Arias y de ahí para abajo. ¿Cuántos? Y a ver qué responsabilidad política. Todavía dicen en el Centro Democrático que es una infamia lo que le hicieron a Andrés Felipe Arias. Sí. ¿Cuál responsabilidad política estamos hablando? Concejal Diana. Mire, una cosa es los allegados y otra cosa es un hijo, pienso yo. Y uno, pues, como papá debe saber sus hijos en qué están. Y más cuando se trata del presidente de la República. Y claro, hay errores en todos los gobiernos, eso no se lo niega a nadie. Pero es que llevan 7 meses y mal que un muchachito como Nicolás Petro busque enriquecerse a costa del Estado. ¿De dónde sacó los 2.500 millones de pesos para ese apartamento? ¿De dónde sacaba para tener giros de 12, 13 millones de pesos mensuales para regalar joyas? Eso es lo que a nosotros nos tiene que cuestionar. Y además, Petro se está lavando las manos, me perdonan. Y con ese discurso romántico de que no lo pudo abrazar, de que no lo pudo tener, de que no lo pudo querer. Sí, triste, lamentable. Ojalá todos los niños en Colombia fueran deseados, ojalá todos los niños en Colombia fueran queridos y ojalá a todos los niños en Colombia les dieran amor. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es cuando se hace política y otra cosa es cuando se participa en política y cuando se dan apoyos en política. Pero entonces, ¿de dónde saca usted que Nicolás Petro no fue un niño deseado? Entonces, no, yo sí, no digo eso, porque es que, o sea, lo que yo le escuché en cambio, él decía que conoció a su hijo en la cárcel, que no tuvo la oportunidad de compartir, que los otros hijos que él sí crió,
ellos sí son distintos. Muy mal eso del presidente de la República. Pero nunca dijo eso. Camila, eso lo dijo. Y creo que eso a Petro lo hace ver mal, porque es que una cosa es ser presidente de la República y otra cosa es ser papá. Y cuando uno es papá, pues tiene que ser responsable de sus hijos, en sus éxitos y en sus fracasos. Es como decir el niño que le fue mal en el colegio. Entonces, cuando le va mal en el colegio, eso sí es responsabilidad de su mamá. Pero cuando le va bien en el colegio, entonces el papá sí saca pecho, porque estamos en una cultura muy machista, y dice, ese es mi hijo. Entonces yo creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar. Nicolás Petro es el hijo de Gustavo Petro, pero también es un líder político importante, que fue candidato a la gobernación del Atlántico y también tiene unas responsabilidades políticas, y Gustavo Petro no puede obviar eso ni puede darle la espalda a eso. Además, obviamente la responsabilidad es personal. Si le encuentran algo, si la Fiscalía, la Procuraduría encuentran que tienen méritos para adelantar investigaciones, lo tiene que hacer y tendrá que responder ante la ley. Eso es otra cosa. Pero yo no creo que Gustavo Petro, con ese discurso romántico de que pobrecito mi hijo, que es que no lo pude criar, que pobrecito mi hijo, entonces ya con eso cree que el país va a quedar satisfecho y con eso va a apagar el incendio en el que está. Y yo creo que por respeto a dos personas, que es la mamá de Nicolás Petro y de Gustavo Petro, no podemos decir que el hijo no fue deseado. Yo creo que eso es algo. No, es que yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Usted me está malinterpretando. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. La discusión es sobre las responsabilidades de un presidente en ejercicio de la República con respecto a un hecho particular. Y con respecto a ese hecho particular, lo mejor que hizo el presidente fue de manera transparente pedirle a la Fiscalía que investigara a su hijo. Lo hizo. Por ejemplo, cuando se relacionó a la mamá del presidente Duque, en relación con unos bienes de la SAE, me hubiera gustado escuchar al presidente Duque decir, por favor investiguen a mi madre a ver si tiene alguna responsabilidad penal. El presidente Duque no lo dijo. El presidente Gustavo Petro, asumiendo su papel como jefe de Estado, como jefe supremo de la administración pública y con una responsabilidad de dirigir un país como Colombia, le pidió a otro órgano del poder público que investigara a su hijo. Yo creo que esa es la discusión. Ahora, el escenario es... El presidente Petro es un padre irresponsable, un padre ausente. Bueno, ausente sí, porque ya él reconoció que no hizo parte de la crianza. ¿Eso lo hace un padre irresponsable? Eso lo hace que fue un padre que no cumplió con su deber como padre. Y él lo reconoció, dijo, yo no lo quería. Lo dijo con tristeza, claro que lo dijo. Pero la discusión es, hoy el presidente de la República está enfrentando una situación de unos señalamientos de su hijo, y lo que hace es, como cualquier presidente debe hacerlo, es que la justicia lo investigue. Aún más, la justicia, en este caso en cabeza de un fiscal, que lo ternó el anterior presidente de la República, que somos de partidos políticos diferentes. Entonces fíjese el talante del presidente de manera transparente y abierta. Señor fiscal, investiga a mi hijo. ¿Cuál presidente ha pedido que investiguen a la mamá? ¿O cuándo pidió que investiguen a la mamá? Con eso ya se apaga el escándalo, ya con eso se quita la cortina. Miren las cosas que hay que ver, es que por eso digo yo, nadie puede aquí tirar la primera piedra. En una entrevista en el año 2008, le preguntan a Jerónimo Uribe, ¿cree que el éxito de su empresa Salvarte se debe a ser hijo del presidente? Ojo a la respuesta. Dice, no. Primero que todo, tenemos menos éxito del que la gente cree, no somos multimillonarios. Por supuesto, reconozco que ser hijo del presidente tiene sus ventajas. Por ejemplo, es más fácil conseguir una cita con un cliente. No, ahí está, Pero los hijos del presidente Uribe no fueron ni candidatos a la gobernación, ni candidatos a la alcaldía, ni representaron el Centro Democrático. Pero aprovechaban el hecho de ser hijos del presidente. Es que por eso digo yo, aquí nadie puede tirar la primera piedra. Pero me parece que son dos escenarios totalmente distintos, y además... Una cosa es actuar como un empresario y otra cosa muy distinta, actuar como un diputado, recibir dineros presuntamente del narcotráfico. Eso es gravísimo. Pero sacan réditos. Eso no lo pueden disfrazar ustedes. Es el hijo, el hermano del presidente Uribe. El que apoyó la campaña en la cosa. Llevan 8 meses y mire todos los escándalos que ustedes han tenido. Mire la lista del pacto histórico, mire todo lo que ha pasado con la ministra del Deporte, 23.000 millones de pesos que firmaron en contratos. Mire lo que pasó con Alex Flores. Pero dígame una cosa, ¿quién sacó todo eso a la luz?
¿Eso lo sacó el presidente Petro? No, eso no lo sacó el presidente, eso lo sacó la oposición, porque si no ahí estaría tranquilita y calladita. Mire lo que pasó con Alex Flores, mire lo que pasó, mire lo que pasó con la niña Susana Boreal, la representante a la Cámara que llevó al novio y que ahora está metida también en un problema con la Procuraduría. Entonces miremos en 8 meses cómo le ha ido al pacto histórico y hablan ustedes, vuelvo y digo, es que ustedes vuelven diciendo que nosotros somos superiores moralmente, nosotros somos transparentes, nosotros manejamos el gobierno distinto y no lo están manejando distinto. Están con los mismos problemas de siempre. Estamos en zona franca. Señor, rápidamente. Hay un tema, el caso de la ministra del Deporte. El presidente le llevaron y le dijeron, la ministra del Deporte estaba firmando unos contratos. ¿Qué hizo el presidente? La declaró insubsistente. ¿Cuántos ministros en este país se han declarado insubsistentes en la historia republicana de Colombia? Yo creo que es la primera. Es decir, es una actitud de reconocer que una señora que está de ministra está actuando de manera equivocada y la declaró insubsistente. Una actitud responsable de un presidente de la República en un país como Colombia. Sí, ella hizo eso después de que la había sacado el presidente. Un presidente que está en el ojo del huracán y que le sale gallito fino a Adriana Burgos, que es familiar de Nicolás Petro Burgos, diciendo que no escarba en la historia porque puede salir mal librado, hablando un poco de lo que fue su crianza. A modo de explicación, el presidente Petro explicó esta mañana, dijo qué fue lo que quiso decir con esa frase de no lo crié. Le están cayendo encima a las feministas y con toda razón. Él, acusado ahora de ser padre irresponsable, padre que no respondió por Nicolás Petro. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo crié. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hablando del presidente Petro, hablando de su hijo Nicolás Petro por cuenta de la frase no lo crié, del momento fulgurante en el que dice el presidente Petro, su hijo se le acerca para acomodarse un poco a su éxito político. ¿Dónde están los padres de Colombia en la crianza de sus hijos? Era una frase que hoy cobra valor a propósito del presidente Petro, la dijo en Pereira hace apenas unos meses, quejándose de la falta de atención de algunos padres en la crianza de sus hijos. Se le están recordando al Petro, hoy presidente, por cuenta de la declaración de no haber estado presente en la crianza de su hijo mayor. La mitad de los hogares de Pereira son mamás solas criando hijos. Entonces viene una pregunta, ¿y los hombres de Pereira? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurre socialmente ahí? Y eso no es solo Pereira. Bogotá tiene 500.000 de mujeres solas criando a sus hijos. ¿Dónde están los hombres? ¿Qué le diría el Petro, candidato al Petro presidente hoy, Vlado? Petro, candidato que decía que tenían que responder con su patrimonio, hablando de la inasistencia alimentaria si tuvieran 50, 60, 70 años. Lo que pasa es que ahí hay un tema, y es que obviamente la situación de Petro es bien particular, porque pues evidentemente, como él mismo lo dijo, y también ayer lo explicó, pues el primero optó por no vivir con su familia porque sabía los riesgos en los que ponía a su familia, y eso es entendible. 2, cuando uno está huyendo de la ley o está atacando a la ley, están las armas, pues no puede mantener eso. Lo triste, lo lamentable, es que vivimos en un país de papás abandonadores y eso de alguna manera se traduce, lo de Petro tiene unas circunstancias específicas, pero es parte de ese mismo fenómeno. Pero fíjese que tengo las fechas acá. El presidente Petro estuvo capturado en 1985, quedó libre en 1987. Nicolás Petro nace en el 86 y ya para esa fecha el presidente Petro estaba desmovilizado, hacía parte de la sociedad civil. Pero ya tenía civil. otra familia y no sé qué más vainas y todo. No, sí, yo no. Usted puede cambiar de esposa, sí, pero no de hijos. Los hijos se aman siempre. Yo no voy a entrar aquí a defender a Petro, ni más faltaba. Yo no soy defensor de Petro ni de nadie. Pero a lo que yo voy es a que eso retrata mucho ese fenómeno de este país. Es un fenómeno en el que todos tenemos algún caso cercano de papás separados, de unos que no se entienden, que no le prestan atención a sus hijos, y hay otro caso que es peor, y es el de aquellos papás que supuestamente atienden a sus hijos,
pero los atienden porque le tienen una niñera, le tienen un conductor, y entonces los hijos viven más con la niñera, con el conductor, con la empleada del servicio, que con sus propios papás. Sus propios papás no saben en qué andan sus hijos porque no los conocen, porque los han criado en una familia en apariencia estable, bonita y de revista, pero en realidad no están con ellos porque llegan tardísimo de trabajar, ya están dormidos, porque se van tempranísimo a trabajar, o los niños se van tempranísimo al colegio, no los ven. Entonces, aquí hay un fenómeno, y obviamente esa es otra discusión, pero hay un fenómeno de separación, en unos casos física, como en el caso de Petro, y en otros casos afectiva de los hijos. Y por eso vemos los hijos que vemos hoy, los muchachos que tienen una cantidad de problemas de inseguridad, de incertidumbre, de adicciones a estas cosas. Que estas cosas, ¿cuántas veces no vemos a los papás que le dicen al hijo, tenga, coja el celular y no moleste más, ¿no? Coja el Atari, coja el Game Boy, bueno, era en mi época el Game Boy. Ya no existe. Ya no existe. ¿Cuál era? Bueno, coja cualquier juguete, y eso, y no solo en Colombia, pasa en todo el mundo. Entonces, es muy triste porque la familia se está viendo más por acá que así. Y obviamente eso genera unas consecuencias. Pero volviendo a lo de Petro, es una cosa que Petro, para que su carrera fuera fulgurante, pues abandonó a su otro hijo, abandonó a la familia que no vivía con él, y no sabemos hasta qué punto estuvo presente con sus hijos, viviendo en tanta gira, viviendo metido en el Congreso 20 horas, haciendo denuncias, haciendo cosas. No sabemos qué tan presente ha estado en el hogar de sus hijos, ¿no? Eso, y que no le pasa solamente a Petro, les debe pasar a muchos políticos y a muchos otros profesionales. Lo que pasa es que yo creo que el presidente Petro tiene triple condición, y es padre de familia, presidente de la República, jefe político, y agréguele a eso un presidente hombre que tendría que dar ejemplo en lo que tiene que ser la paternidad, sobre todo con un discurso y el mensaje a la familia y el mensaje a la mujer. Habría que ver cuántos papás de este país o cuántos papás de la política colombiana pueden dar ejemplo. Repito, no quiero exculpar a Petro, pero esto salió a relucir por el caso concreto de Nicolás, pero habría que ver cuántos papás están ausentes en la crianza de sus hijos, no solamente de cuerpo, sino de espíritu, de alma. Pero eso no puede utilizarse para lavarse las manos. Por eso ese es el detalle. Por eso digo, no Mira, le estoy el 40% peso a de las mujeres hoy en Colombia, de los hogares en Colombia, son liderados por madres cabezas de familia. Eso es algo que es una realidad, nosotros lo sabemos y tenemos que trabajar pues para darle condiciones a esas mujeres para que también tengan oportunidades. Pero es que una cosa es su vida familiar, y eso, lo que pase al interior de su vida familiar, eso es suyo, y eso debe guardarse como un tesoro, pienso yo. Pero otra cosa es saber que su hijo hace cosas que a mi modo de ver están mal, y ahora sale con, no, es que no lo crié, no estuve con él, para bajarle la temperatura a un escándalo político. Pero yo siento que es así, sí, estaba en la clandestinidad, y seguramente faltó, y seguramente cometió errores como todos los seres humanos, como todos los papás, porque ningún hijo nace con un manual debajo del brazo. Pero Camila, es utilizar ese argumento para bajarle la temperatura a un escándalo político. Además, yo también creo que Petro queda muy mal parado con las mujeres, porque es que él en campaña dijo una cosa y hoy está diciendo otra, lo que vimos ahorita, que dónde estaban los hombres en Colombia, que dónde estaban los padres responsables. Mejor que se quede callado y no diga nada, le va mejor, suena más coherente, y ya, sí, ya tiene que mirar es cómo va a manejar este tema, porque es que él es el presidente de la República, no es alguien, no es un X, es el presidente de la República, y los colombianos pues esperamos que del presidente de la República y todo lo que tiene que ver con él pues haya honestidad, haya transparencia, y por eso mucha gente votó, ¿no? Y ejemplo, representante Landines, yo creo que le está saliendo mal esto al presidente con las mujeres, sobre todo viendo el Petro candidato enfrentado al Petro presidente con su situación personal. Todos nosotros en la vida solo somos pasado. Somos pasado, lo que hemos hecho de hoy hacia atrás. Y entonces tendríamos que mirar el presidente de la República qué ha hecho en términos de actor político de este país de hoy hacia atrás. Ha sido un hombre que ha luchado por las causas sociales,
ha luchado por disminuir esas desigualdades sociales, ha luchado por incluir a los excluidos de Colombia, a los afros, a los indígenas, y creo que en eso ha logrado un éxito, por ejemplo, con el Pacto Histórico en el Congreso de la República. Ha logrado muchísimo. En su vida personal y en su vida privada ha cometido errores como muchos colombianos, pero no significa que no haber criado a su hijo sea la causa de que el muchacho pueda verse involucrado en temas de carácter penal. Eso no tiene nada que ver. Hay hijos de familias respetables, familias respetables y de apellidos respetables que terminan presos o que terminan involucrados en grandes robos al Estado. Por ejemplo, los Nule, una familia respetable de la costa. Y vea cómo terminaron. Por ejemplo. Samuel Moreno, es que si vamos a poner corrupción dependiendo de la región, tenemos en todo el país. Claro, en todo el país. Samuel Moreno dijo familia respetable, con abuelo respetable. ¿Y cómo terminó Samuel Moreno? Valencia Cosio. Claro, no, entonces esa no es la discusión. Pero mejor que no utilice eso como bandera de campaña política. Del presidente de la República en ejercicio del mandato que le dieron los colombianos. Esa es la discusión. ¿Qué ha hecho el presidente de la República porque si está involucrado? Pedirle a la Fiscalía que lo investigue. Esa es la discusión. ¿Actuó bien o no actuó bien? Ahí actuó muy bien el presidente de la República. Y lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Nicolás Petro es un muchacho, un señor ya de 36 años, que es un... entonces es imposible también, yo creo, a ver, yo me pongo los zapatos de Petro y si yo veo que mi hijo anda en cosas sospechosas, Petro no es tan bruto para meterlo a la campaña sabiendo que eso le puede salir en cualquier momento a la luz. Petro, sabiendo que su hijo anda con ampones, no va a meterlo, a apoyarlo, etcétera, etcétera, porque Petro es de todo menos bruto. Entonces, ahí yo creo que obviamente no debía estar enterado de las cosas en las que andaba su hijo adulto de 30 y pico de años, abogado, etcétera, etcétera. Eso es algo que no sabremos, porque fíjese que estaba leyendo casualmente, mientras estamos haciendo este programa, un artículo de La Silla Vacía que dice: Petro sabía de las movidas turbias de Nicolás desde noviembre. Y hay un claro, pero eso es mucho antes de cuando pasó, de cuando lo promovió para la campaña presidencial, de cuando lo apoyó para la gobernación del Atlántico, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa hablado es que hay un pequeño capítulo allí de él hablando de la mamá de Nicolás Petro, que es Katia Burgos, diciendo que con preocupación le decía que había cosas que no le parecían tan normales, pero que el presidente Petro, tal parece, decidió no escucharle. Estamos en Zona Franca hablando de Nicolás Petro, a quien le están recordando, a él y a su padre, que es el presidente Petro, un episodio como el de la subida a la tarima con solo 4 o 5 años de edad, que es el contexto en una entrevista en la Costa Caribe explicando cómo era esa relación política entre padre e hijo. Una manifestación de la que él está acostumbrado a hacer. ¿Qué edad tenías? Podía tener 5, 4, 6 años, no tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, Córdoba. Es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía agarrado de la mano y yo lo miraba y estaba la plaza llena. Él tenía una aspiración al Senado en ese entonces. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca ya en los minutos finales. Vlado, su reflexión final sobre este tema. Fíjese que están escribiendo algunos que sí, puede ser un mal presidente, no sé si el presidente, si se puede tildar de mal papá al presidente Gustavo Petro, pero la pregunta es si un mal papá puede ser buen presidente. Yo creo que es muy difícil meterse en esas honduras y tildar de mal papá a alguien. Eso le corresponde a los hijos, no le corresponde a uno. Yo no, pues salvo que uno vea que le pega, que lo azota, que lo tortura, yo qué voy a saber. Pero por lo demás es muy difícil meterse uno, después de que se cierra la puerta de una casa, uno no sabe cómo se maneja un hogar. Y son los integrantes de ese hogar los que pueden juzgar a los demás miembros de una familia, ¿no? Uno puede saber que el hijo o la hija de uno es inquieto, pero si un vecino le dice, es que su hijo es muy inquieto, le dice, con mi hijo no se meta, ¿no? Entonces es mejor uno no ponerse con esos juicios. Yo creo que no cabe ponerse a decir que Petro, que es bueno o mal presidente, eso lo juzgaremos más adelante. Yo lo que sí puedo decirles es que es caótico y despelotado, y eso lo estamos viviendo a nivel general. Bueno, pero más allá de eso, en cuanto a sus valores familiares o a juzgarlo,
como buen padre, Sí, yo creo no que nos no le corresponde a nadie. Estoy de No nos acuerdo con corresponde. usted, es la misma respuesta a quienes nos están preguntando si el presidente Gustavo Petro debería o no tener alguna decisión diferente, desmarcarse de su hijo, como no hablarle, es una decisión de fuero interno del presidente. Concejal, su reflexión final. Primero, que esto no puede pasar como un tema personal. Aquí hay un tema político, aquí hay unos hechos que son absolutamente relevantes y que Gustavo Petro los quiere romantizar y los quiere pasar al plano emocional. Representante Landines. El presidente de la República ha actuado como presidente de la República al pedir que una persona cercana a él sea investigada por la justicia. Yo creo que es la mejor muestra que es un presidente que le da la cara al país, que es transparente, que incluso pide que investiguen a su propio hijo. Cuando un presidente de la República asume estas posiciones de cara a la gente, es un presidente que está cumpliendo con su papel como presidente de la República. No está escondiendo, no está evadiendo el tema, sino lo está enfrentando. Y creo que es una característica de un presidente demócrata, como es el presidente Gustavo Petro, que significa que está tomando las decisiones acertadas en el ejercicio de su gobierno. Preguntan aquí a un lado que qué puede estar sintiendo Nicolás Petro, no lo sé. Mira, es difícil saberlo, pero hay una cosa que me ha llamado la atención de todo este proceso y es la solidaridad que como padre ha tenido el presidente Uribe con el presidente Petro. Bueno, eso sí es de Me destacar. parece que es de subrayar y me parece que está actuando bien el presidente Uribe. Yo no soy el más uribista.com.co, pero creo que ese acercamiento que ha habido desde hace meses entre el presidente Petro y el presidente Uribe le hace bien al país. De ambos, porque en esa no, por entrevista, eso, de ambos. De ambos, porque en esa entrevista con Cambio, el presidente Petro también a modo de reflexión dice que esperaban los extremos que se mataran entre el presidente y el expresidente Uribe, y por el contrario han mostrado un poquito de grandeza hablando de política en Colombia. Y con este escándalo, el presidente este lunes se manifestó a favor, en solidaridad con los hijos del presidente Petro, y yo creo que eso es un todo buen, lo que le tocó al presidente es un buen Uribe. gesto. Sí, Dice sí, el presidente Uribe, yo soy padre y abuelo, mis sus hijos y nietos han recibido seguidores. injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos, mi familia ha sentido el dolor, por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro, que es el hijo adoptivo del presidente Petro, y Andrea Petro, hablando de este capítulo muy difícil como padre y como presidente para el presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca con un capítulo adicional, otro dolor de cabeza, que es Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, que hoy estuvo en la Fiscalía explicando un poco su papel en la paz total y ese rumor que anda orbitando el proceso de paz ambicioso del presidente Petro de si están o no vendiendo los cupos a narcotraficantes. Llegamos al final, como siempre, gracias, representante, un placer tenerlo esta noche aquí. Con todo gusto, un saludo especial a todos y a los colombianos. Vlado, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. Muchísimas gracias, María Camila, y pues esperamos encontrarnos próximamente aquí en Zona Franca. Seguramente. Concejal, un placer. Gracias, Camila, por la invitación, y aquí a todos los compañeros del panel, porque me parece que son espacios muy importantes, y bueno, para todos los ciudadanos un saludo especial. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con la declaración de Juan Fernando Petro al frente de la Fiscalía, explicando su comparecencia hoy en la Fiscalía a propósito del tema de paz total. Feliz noche para todos. La otra línea de investigación continúa y debe continuar por parte de la Fiscalía. De hecho, a través del doctor Palacios pedimos la aceleración del proceso para que directamente en las cárceles se averigüe quiénes son esos abogados que, utilizando de mala fe mi nombre, utilizaron la buena fe de los extraditables para hacer negociaciones por debajo de la mesa.